que la canalización, que las CAR, que Cor Magdalena, que el dragado, que los alcaldes y hasta que Dios, a quien el presidente Santos involucró, todos son buscados como causantes del desastre invernal que nos agobia. Al final, ninguno es un culpable absoluto, pero a todos nos cabe una parte de la responsabilidad y lo más importante, de la solución. Lo primero, la canalización y el dragado, que la misma comunidad pide rabiosamente, no son la solución definitiva para las inundaciones, pues involucran delicadas variables ambientales, sociales y económicas cuyo desajuste puede salir mucho más costoso que las mismas inundaciones. Comencemos por lo ambiental. El desmadre de su cauce y el arrastre de sedimentos es un papel que el río Magdalena ha desempeñado por miles de años y es vital para los ecosistemas que baña, bien sean las cadenas de reproducción animal y vegetal o en los ciclos de producción organizados en sus cuencas. Evitar que el río siga haciendo esta acción mediante su canalización o entubamiento hasta su desembocadura afectaría estos milenarios ciclos en una proporción descomunal de efectos apocalípticos. Algunas personas defienden el dragado con el argumento de que el material extraído se puede usar como relleno de las zonas bajas. Si es así, más bien podríamos conseguir material de relleno mediante otro método a menor costo y descartar el difícil dragado. Lo otro es la eficiencia. La vida útil de la canalización sería muy corta, pues la arena y el limo del fondo del río son muy inestables para soportar taludes altos y son sensibles a la corriente, generando nuevos bancos y rellenos en corto tiempo. De otro lado, la modificación de su ambiente natural afectaría sin duda la fauna y la flora acuáticas que viven en el río. Además, los 129 cascos urbanos municipales asentados en la cuenca del río Magdalena, expuestos a las inundaciones, no ocupan más del 10% de la longitud total del río Magdalena, por lo que no se justifica intervenir el otro 90%, más si consideramos que esa área, en mayor proporción agropecuaria y forestal, sí se beneficia de la irrigación y fertilización del río. Las intervenciones deberían limitarse entonces a los puntos de afectación urbana específicos por medio de obras de protección, es decir, jarillones y murallas, y la reubicación de viviendas que actualmente se han construido de manera irregular en las zonas de humedales y del río Magdalena. La canalización sería una estrategia eficiente para la navegabilidad, pero no para el manejo de caudales. Si de ganar volumen de acopio de agua se trata, el sistema natural de regulación de caudales del río, constituido por sistemas como la depresión Momposina, tienen más capacidad que lo que pueda brindar el entubamiento o canalización del río. El caudal perdido por la sedimentación de los humedales de la depresión Momposina hubiesen alcanzado para recibir más de 6.400 millones de metros cúbicos del exceso de agua que hoy agobia a Colombia. Y lo mejor es que las ciénagas combinan esta función reguladora con la de producción y generación de ingresos para la población que habita en sus orillas. En cuanto a las CAR, su problema comenzó con el mal diseño de ellas. Por ejemplo, es ilógico que el equilibrio ambiental de un sistema tan importante como la depresión Momposina sea planificado y ejecutado por Corpamac, una entidad ubicada en la lejana e impertinente Santa Marta, que ya bastante ocupación tendría con su ciénaga y con su Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque la ley exige que las CAR posean unidad ecosistémica, biogeográfica e hidrogeográfica, Corpamac no cumple con ninguno de estos requisitos, pues por ejemplo, los municipios de la depresión Momposina no conforman una unidad común de este tipo respecto al norte de Bolívar y Magdalena. Esta distorsión ha contribuido a los malos resultados actuales. La pesca en el río Magdalena, que ya había caído un 90% en los últimos 30 años, sigue en picada y además se ha deforestado más del 74% de su cuenca y más del 90% de la vegetación protectora de sus riberas. Por muchísimo menos han destituido a otros funcionarios públicos, pero nadie juzga a Corpamac, que no se gasta ni el arriendo de una oficina en el banco, a pesar de que los banqueños en los últimos 10 años le han aportado de su bolsillo más de 700 millones de pesos por concepto de sobretasa ambiental. ¿Qué buenos resultados se pueden esperar de estas irracionalidades alcahueteadas por nuestro silencio y la irresponsable acción del gobierno? La depresión Momposina es un país invisible al que el resto de Colombia ha ocultado vergonzosamente durante el último siglo y hoy todos pagamos las consecuencias. En síntesis, las acciones serían: primero, limitar la canalización a aquellos puntos vitales para la navegación. Segundo, la construcción de obras de protección puntuales en los cascos urbanos. Tercero, la reubicación de aquellas viviendas
construidas en zonas de humedales y del río Magdalena. Y cuarto, el fortalecimiento de la institucionalidad en la depresión Momposina mediante la creación de su nuevo departamento para el manejo autónomo de su potencial ambiental como regulador de caudales. Sería la respuesta adecuada a las inundaciones. El resto es seguir descubriendo que el agua moja y que además de eso inunda.